Cosmovisión, Realidad Nacional, una materia de séptimo semestre de la carrera de Liderazgo Pastoral de la Universidad de Aquino. En esta oportunidad estamos viendo la unidad número 4, referente a la realidad nacional boliviana. El concepto de realidad es muy amplio y se presta a todo tipo de debates y análisis, pero puede decirse que es una noción que hace referencia a aquello que tiene una existencia auténtica, una existencia verdadera. Por otra parte, nacional es un adjetivo que se refiere a lo que está relacionado con una nación. Entonces, a partir de estos dos términos podemos entender qué es la realidad nacional. Se trata del conjunto de acontecimientos que suceden en un país, y estos acontecimientos pueden interpretarse de diversas maneras. En otras palabras, la realidad nacional es la misma que la realidad individual, que engloba todo lo que existe de manera objetiva, pero percibida a través de la subjetividad, con la diferencia de que esta realidad nacional se encuentra limitada a los confines o a los límites de una nación en particular, y se toman en cuenta los aspectos sociales, políticos, culturales, espirituales, físicos y naturales. Recordemos también que todos los seres humanos que conformamos una nación somos también parte de su realidad nacional. Dentro de la realidad nacional podemos encontrar acontecimientos diferentes, acontecimientos variados como los hechos políticos, cuestiones sociales, eventos deportivos, actividades culturales, entre otros. Y para seguir entendiendo lo que es la realidad nacional de Bolivia, podemos hacer un análisis de la situación en cuanto a la búsqueda de igualdad de derechos y también refiriéndonos a la nueva constitución política de nuestro país. Podemos mencionar uno de esos aspectos, y es que hay una historia de lucha por la igualdad. Bolivia se caracterizó desde la época de la colonia española en el siglo XVI por las demandas de igualdad social, por las demandas de igualdad económica y política de distintos grupos sociales y territoriales que fueron afectados por la discriminación y la inequidad. Fue un largo proceso de búsqueda, un largo proceso de conquistas, de justicia, libertades básicas e igualdad de derechos. La construcción de una sociedad incluyente y equitativa y justa es un sueño histórico de los bolivianos. Por otra parte, tenemos también las tensiones y demandas. Las demandas por igualdad tienen diferentes manifestaciones que son acordes con la diversidad de Bolivia y que se manifiestan en tensiones territoriales, étnico-culturales, tensiones sociales, políticas y también ambientales, y que evolucionaron con el tiempo y están también presentes en la actualidad, en la realidad actual de nuestro país. La coexistencia de estas diferentes tensiones y sus demandas y puntos de contradicción ponen de manera compleja las reivindicaciones por los derechos y las libertades básicas en Bolivia. Y en cuanto a estas tensiones y demandas podemos mencionar las siguientes, como por ejemplo las tensiones territoriales que surgen porque el país está conformado por territorios muy diferenciados, muy variados. Está el altiplano andino, las laderas, los valles interandinos, la región amazónica, las planicies del sur, y cada una de estas regiones tiene culturas y economías diversas y que tuvieron dificultades para encontrar esos mecanismos de integración dentro de lo que son estas diferencias o estas diversidades. Los conflictos territoriales vienen desde el inicio de la vida republicana de nuestro país y reflejan las pugnas, reflejan esos enfrentamientos por el poder político y también por el control de la riqueza en cuanto a los recursos naturales. Podemos mencionar también entre estas tensiones las tensiones sociales, que son producto de una sociedad en donde hay desigualdades y limitaciones para atender los derechos de gran parte de la población. Y estas tensiones sociales tuvieron su primera gran expresión en el movimiento sindical boliviano que marcó la historia de nuestro país en la segunda mitad del siglo XVI,
y llegó a todos los espacios de la vida boliviana. Las exigencias sociales en este sentido se concentran en la equidad de la distribución del ingreso y de la tierra, también del derecho al trabajo y la protección social, junto con la garantía de los derechos civiles y políticos. Por otra parte, tenemos también las tensiones étnico-culturales, y en este caso estas reflejan las fracturas que hay en una sociedad que hasta la primera mitad del siglo XX desconocía los derechos de la mayoría indígena que la conforman y que tardó en resolver la gestión de esta diversidad y también la adecuación a ella en cuanto a las estructuras institucionales del país. Estas tensiones son más intensas, sobre todo cuando lo indígena en Bolivia no expresa una realidad homogénea, sino que involucra al menos 36 grupos étnicos o pueblos indígenas originarios campesinos que tienen particularidades, pero también tienen diferencias en sus prácticas culturales, en sus prácticas sociales y en sus prácticas políticas. Podemos mencionar también las tensiones políticas que están marcadas por posiciones ideológicas bien definidas, que tienen propuestas diversas para atender las reivindicaciones territoriales, para atender los temas sociales y étnicos, y que históricamente tuvieron dificultades para tramitar, para atender estas diferencias y también dificultades para construir acuerdos que beneficien a toda la colectividad. Tenemos también las reivindicaciones ambientales. Estas causas son más recientes y se relacionan con el acceso, uso y aprovechamiento de los recursos naturales que hay en las diferentes regiones de nuestro país, y también referente a los derechos de las comunidades sobre el manejo de estos recursos mencionados en estos territorios ancestrales o en las áreas de asentamiento de los diferentes pueblos. Por otra parte, tenemos también un elemento denominado crisis, y la crisis es la confluencia de estas tensiones mencionadas en un contexto de crisis económica que da lugar a la crisis de Estado que se manifestó durante la primera mitad de la década del 2000, y esta crisis puso en evidencia el agotamiento de los impactos de las reformas sociales que se iniciaron en la década de los 90, ya que la apertura política no satisfacía esas aspiraciones de participación ni la democracia, sino que los importantes incrementos de cobertura de servicios sociales no lograron mejoras en este sentido. Hay otro elemento importante a mencionar, es el diálogo y la construcción de acuerdos. El periodo de definición básica del nuevo modelo de Estado que se vivió entre los años 2007 y 2009 hace referencia a esto, y estuvo marcado por un pulso creciente de fuerzas en torno a este cambio en la sociedad. Estas fuerzas llegaron a tener un grado de conflictividad que llegaron a situaciones de violencia y confrontación social, pero estas tensiones, a diferencia de otros países en los que se deriva en guerras civiles, en nuestro país se logró una solución. Estos conflictos fueron resueltos por vía política y electoral. Uno de esos momentos culminantes de este proceso se produjo en septiembre y octubre del 2008 con el diálogo entre el gobierno nacional y los prefectos de la oposición, seguido también con el diálogo entre partidos y representación parlamentaria. Otro punto a destacar también es acerca de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta constitución aprobada en octubre del 2008 y que busca revertir las tendencias de desarrollo desigual, consolidar conquistas sociales, avanzar en la construcción de justicia, la igualdad de derechos, la equidad social, y se basa en las propuestas de la mayoría política que gobierna el país, pero incluye también la atención a demandas sociales y regionales y reivindicaciones de los sectores de oposición también. Y otro punto importante es en cuanto a los derechos. La Constitución dedica el título 2, artículo 13, al artículo 106, a lo que es el reconocimiento explícito de los derechos inviolables, de los derechos universales, interdependientes, indivisibles y progresivos de todo ser humano en el territorio boliviano y sin distinción, garantizados por el Estado, y también prohíbe sancionar cualquier forma de discriminación.
prohíbe y sanciona cualquier forma de discriminación que anule o que menoscabe el reconocimiento, el goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona. Podemos mencionar también el aspecto de las autonomías, que son un eje del modelo de Estado previsto para la nueva Constitución y normado también por la Ley Marco de Autonomías. Estas no definen solo una nueva estructura administrativa, sino que también reconocen a distintas comunidades de gobierno y establecen una redistribución del poder en el territorio, una fijación de las competencias en cada nivel de gobierno y también una definición de los modos de rendición de cuentas. En cuanto a la plurinacionalidad, democracia participativa y comunitaria intercultural, otro eje del desarrollo de la Constitución del Estado es la plurinacionalidad. La Constitución asume como fortaleza la existencia de culturas indígena, originaria y campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones, según menciona el artículo 98, y opta por el reconocimiento de las diferentes naciones, de sus formas tradicionales de organización, sus mecanismos autónomos de participación y gobierno, y también ordena la inclusión de los pueblos ancestrales en las estructuras estatales y en las dinámicas económicas. También tenemos el aspecto de la reforma gubernamental y gestión pública. En esta instancia, la Constitución ordena reformas sustanciales en el aparato administrativo del Estado para que se garanticen derechos proclamados y adecuarse a la estructura de autonomías, modalidades de participación, mandatos de incorporación de poblaciones históricamente excluidas. Y en referencia al tema avanzado en esta clase tenemos la autoevaluación número 16 y la pregunta dice así: ¿cuál es el concepto de realidad nacional? Lo veíamos al inicio de esta clase, esa es la pregunta y eso es todo por hoy. Nos encontramos en nuestra siguiente clase. Dios los bendiga.